El misterio del Silbón. En los vastos llanos venezolanos, donde el horizonte se extiende como un lienzo infinito bajo el resplandor del sol y el viento susurra historias entre los pastizales dorados, vivía un joven llamado Juan. Desde su infancia, había escuchado las leyendas susurradas por los ancianos sobre el Silbón, una figura espectral que vagaba por las noches, portando un silbato cuyo sonido helaba el alma de quienes lo escuchaban. Juan, con sus ojos oscuros llenos de curiosidad y su espíritu valiente, siempre había sentido una mezcla de fascinación y temor por las historias del Silbón. Las leyendas hablaban de un espíritu atormentado, vestido con harapos que ondeaban al viento y con un silbato en la mano, cuya presencia presagiaba tragedia y desdicha para aquellos que cruzaban su sendero. Una noche, decidido a desentrañar el misterio detrás de las historias del Silbón, Juan se aventuró solo por los caminos polvorientos que cruzaban los llanos. El cielo estaba adornado con estrellas brillantes y la luna llena iluminaba su camino, mientras el viento susurraba melodías antiguas entre las hierbas altas. Caminó durante horas, su corazón latiendo con expectación y un leve temor que no lograba disipar. Finalmente, llegó a un claro en medio del campo, donde una figura solitaria se erguía en la penumbra. Era el Silbón, un hombre alto y delgado, envuelto en harapos que se mecían con la brisa nocturna, sosteniendo un silbato en su mano huesuda. ¿Quién osa perturbar mi soledad?, resonó la voz del Silbón, un eco profundo y escalofriante que parecía llevar consigo el peso de los tiempos. Juan, con valor que nacía del deseo de conocer la verdad, se acercó lentamente al Silbón. Soy Juan, y he venido en busca de respuestas. Quiero saber quién eres y por qué tu silbido causa tanto temor entre mi gente. El Silbón lo observó con ojos vacíos y tristes, como si recordara tiempos pasados de gloria y tragedia. Lentamente, comenzó a contar su historia, como había sido un hombre orgulloso de su familia y su tierra, pero cegado por la ambición y la codicia. Habló de cómo había traicionado a su padre, robando el preciado venado de oro que simbolizaba la prosperidad de su hogar. Mi padre, en su agonía y dolor, maldijo mi nombre y mi linaje, susurró el Silbón con voz entrecortada por el remordimiento. Desde entonces, estoy condenado a vagar por los llanos, llevando el silbido que anuncia mi presencia como un recordatorio de mi propia perdición. Juan escuchó en silencio, sintiendo la tristeza y el peso de la historia del Silbón en cada palabra. Comprendió que la figura espectral no era solo un espíritu vengativo, sino un alma atormentada en busca de redención y paz. Con el tiempo, Juan y el Silbón desarrollaron una extraña conexión, basada en la comprensión mutua y el deseo de reconciliación con el pasado. La presencia del joven trajo consigo una sensación de alivio para el Silbón, quien comenzó a encontrar consuelo en compartir su historia con alguien dispuesto a escuchar y entender. Pero el misterio del Silbón aún no estaba completamente revelado. Una noche, mientras Juan descansaba cerca del río que serpenteaba suave bajo la luz de la luna, escuchó el eco lejano del silbido del Silbón. Intrigado, siguió el sonido hasta llegar a un claro oculto entre los árboles centenarios. Allí, vio al Silbón en una escena que congeló su corazón, el espíritu solitario contemplando un retrato antiguo, desgastado por el tiempo pero aún lleno de vida. ¿Qué es eso, Silbón?, preguntó Juan con una mezcla de curiosidad y temor. El Silbón se volvió hacia él con ojos llenos de melancolía. Es el retrato de mi amada, María, quien fue mi luz en los días de oscuridad. Pero también fue víctima de mi propia codicia y arrogancia. El joven Juan escuchó en silencio mientras el Silbón relataba la historia de amor perdido y traición, como María había sido su dulce prometida, cuya belleza rivalizaba con el resplandor del sol sobre los llanos.
Pero en un momento de desesperación y ambición, el Silbón había cedido a las tentaciones del oro y había traicionado no solo a su familia, sino también al amor verdadero que María le había ofrecido. Con lágrimas en los ojos, el Silbón continuó narrando cómo María había sido arrastrada al abismo de la desesperación y la tristeza, su espíritu roto por la traición que había presenciado. Desde entonces, el Silbón había deambulado por los llanos, atormentado por el eco de su propio silbido y la sombra del pasado que nunca lo abandonaba. Juan sintió un profundo pesar por el destino del Silbón y una empatía sincera por su dolor. Comprendió que la verdadera maldición del Silbón no era solo el castigo de un padre afligido, sino la carga eterna de un alma que anhelaba redención y perdón. Decidido a ayudar al Silbón a encontrar la paz, Juan se embarcó en una búsqueda para deshacer el daño que había sido causado. Con cada acto de bondad y cada gesto de reconciliación con los que habían sido afectados por las acciones pasadas del Silbón, el joven demostró que el perdón y la compasión podían ser más poderosos que cualquier maldición. Con el tiempo, el Silbón comenzó a encontrar consuelo en las acciones redentoras de Juan. La figura espectral dejó de ser un presagio de desgracia y se convirtió en un guardián silencioso que velaba por los llanos y sus habitantes con una nueva determinación y propósito. Y así, la historia de Juan y el Silbón se convirtió en una leyenda de esperanza y transformación en los llanos venezolanos. La gente del pueblo compartía la historia con reverencia, recordándoles que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay espacio para la luz del perdón y la redención.